Muy buenos días, queridas y queridos estimados alumnos del séptimo básico del Colegio Augusto Dalmar. Soy su profesor José Ignacio Villagrán y tengo el honor de iniciar la semana número 26. Esta semana vamos a terminar de trabajar con el objetivo de aprendizaje número 9. Pero antes recordarles que es súper importante tener presente siempre nuestros valores institucionales: el compañerismo, la tolerancia y la responsabilidad. ¿Ya? Y agradezco a toda la gente que ha sido responsable y se ha ido de a poco poniendo al día en sus tareas y evaluaciones que me han ido llegando, y también incentivarlo a que, independiente del tiempo, poner los casos pendientes al día. Eso es se condice mucho con la responsabilidad. Y también, si pueden ayudarle a alguien a explicar una tarea o algo, si tienen contacto con sus compañeros, es parte del compañerismo. ¿Ya? Y el respeto también se relaciona con la tolerancia. Pasemos a ver el aprendizaje de la clase número 26. Dice, el objetivo número 9, explicar que la civilización europea se conformó o se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de tradiciones greco-romanas, judeo-cristianas y germanas. En la última tarea, ustedes tuvieron que extraer, y vimos también en la última clase, cuáles eran estas tradiciones, el legado de los griegos y los romanos, del cristianismo y los pueblos germanos, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló la síntesis que legitimó el poder político. También vimos esto. Nos queda pendiente, para poder terminar esto, lo que es la Edad Media. En ese sentido, hay que explicar en qué consiste el proceso llamado feudalismo. Entonces, para aquello, yo preparé este material que voy a presentar a continuación y que se condice con la importancia de esta historia que estamos viendo en Europa, que es el feudalismo. Ya, entonces, vemos aquí el inicio, la Europa feudal. La palabra feudo, para comenzar, significa tierra. Ya no significa feo, por si acaso. Es la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra? Entonces, cuando estamos hablando de la Europa feudal, estamos hablando de una Europa que principalmente se caracteriza porque la gente vivió en el campo, que es donde se trabaja la tierra, y cuando hablamos que la gente vive en el campo, estamos hablando de un mundo rural, que es todo lo contrario al urbano, que es el mundo de la ciudad, donde, por ejemplo, se vive del comercio, ¿ya? Como para que tengan de entrada esta diferencia. Acá, en esta primera imagen o diapositiva, podemos ver que en el periodo de la Alta Edad Media, en la Europa Occidental, que correspondía al antiguo territorio del Imperio Romano, ¿ya? Es un periodo que va del siglo V al siglo XI, ¿ya? Y se va a caracterizar en primer lugar porque es un mundo ruralizado, lo que explicábamos recién, que este mundo ruralizado, siguiendo aquí la flechita, la gente vivía en el campo, como pueden ver abajo en la imagen, una persona arando la tierra. Y aquí podemos ver dos etapas: la crisis agraria del siglo V al siglo IX, ya en donde disminuye la población por las muertes, y estas son a causa del abandono de las tierras, y que estas son producidas por una sequía que genera una crisis agraria, porque nadie trabaja la tierra. Y después vamos a tener, esto es lo que diría en términos bíblicos, el periodo de las vacas flacas, donde va a haber pobreza, hambruna, muerte, porque finalmente la población muere porque
disminuye la población también, ¿ya? Y en el siglo IX al siglo XI vamos a tener una expansión agraria, o sea, hay que aumentar la agricultura. Por ende, va a aumentar la población que vive en el campo, van a haber nuevas tierras que van a servir para el cultivo, ya donde aumente la población, la gente va a empezar a ocupar nuevos territorios, y también van a haber mejoras en las técnicas de la agricultura, ya que eso también va a servir para poder trabajar mejor la tierra y tener mejor alimento, y poder producir más alimento para poder subsistir, ¿ya? Eso por un lado. Y esas son características que se vivían en un mundo ruralizado, que vivía en el campo y trabajaba en la tierra, la agricultura. ¿Ya? Como pueden ver en la imagen de abajo, con la crianza de animales también, en fin. Otra característica que vamos a ver en este tiempo son oleadas de invasiones, o sea, los pueblos de Europa, los distintos pueblos y ciudades van a sufrir tres grandes invasiones de los pueblos germanos o germánicos en el siglo V después de Cristo, después en el siglo VII los musulmanes, ya, que son los pueblos que creen en Alá, pueblos de origen árabe en la mayoría, y después del siglo VIII al siglo XI los vikingos. No sé si han visto la serie de vikingos que andaban en estas plataformas online o en el TV cable, ¿ya? Ellos fueron, que corresponden hoy día a Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Esos son los llamados países vikingos, ¿ya? Y estas invasiones van a generar inseguridad. Pero yo vivo en mi casa tranquilo porque hay paz. La paz se acaba cuando comienza la guerra. Y la guerra comienza cuando empiezan estas invasiones de estos pueblos en los siglos que ya les mencioné. La inseguridad va a generar relaciones de dependencia personal. ¿Qué quiere decir eso? Relaciones cuando yo me relaciono con alguien, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú bien? Sí. Ya cuando establezco cualquier tipo de comunicación, diálogo entre yo y otra persona, sea hombre, mujer, joven, no tan joven, ya, adulto, en fin, hombre, mujer. Eso es una relación personal, ¿ya? De dependencia quiere decir que tú no puedes vivir sin la ayuda de otro o depender de otro. Por ejemplo, ustedes que son niños dependen de sus padres porque ellos les dan el alimento, el abrigo, el techo, la comida, qué sé yo. Eso es depender. Pero aquí la dependencia es entre adultos. Entonces, ¿entre quién depende? Hay un señor que ofrece protección porque hay, recuerden, invasiones, y hay un vasallo, que es el que depende del señor. Entonces el señor ofrece protección, le dice, tus papás le dicen, ustedes viven en la casa, pero con mis reglas. Y ustedes cuando tienen, como ellos les dan esa protección, ustedes tienen que ser obedientes. Bueno, los vasallos tienen que ser obedientes a este señor. Obediente significa ser fiel, no ser atrevido, hacer caso cuando nos mandan a hacer algo, ¿ya? Y esta relación de dependencia, porque va a haber un señor que es dueño de la tierra, el señor feudal, que va a tener un vasallo, ¿ya? O muchos vasallos, todo esto va a causar la aparición del feudalismo. ¿Por qué? Lo vamos a ver hoy día en esta clase. Primero, hay que tener en cuenta que el imperio de Carlomagno, ¿se acuerdan que hablamos de Carlomagno? Ya que fue un gran emperador que en el año 800 va a ser declarado emperador por el Papa León III y va a ocupar todo el territorio que habían dejado los romanos de Occidente. Ya van a gobernar Alemania, Italia, Francia, España, qué sé yo. Cuando muere este, ya va a tener un hijo que va a heredar el poder y que se llama Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, pero digámosle Luis el Piadoso. Y este, Luis el Piadoso, a su vez va a tener otros 3 hijos, y aquí va a quedar la escoba. ¿Por qué?
Todo esto era imperio carolingio. Todo esto cuando muere Carlomagno, ¿ya? Carlomagno va a dividir el imperio en distintos territorios. Por ejemplo, en algunos territorios, por ejemplo en el límite con España, acá está la flecha, sigan, va a estar la marca hispánica, y los que cuidan, que son vasallos del rey, del emperador Carlomagno, que cuidan aquí la marca hispánica, van a tener el título noble de marqués, por ejemplo. Acá está la marca bretona, aquí está cerca lo que es Bélgica, los Países Bajos, Holanda. Aquí donde está la flecha. Entonces aquí va a estar el marqués de Bretona. Acá está la marca de Sorava, entonces va a estar el marqués de Sorava. Y acá va a estar la marca panónica y va a estar el marqués de Panónica. Y si tiene una señora, va a ser la marquesa de Panónica, para que entiendan. Pero a su vez, el territorio se va a dividir en condados, entonces iba a surgir el título noble de conde, pero porque ellos ayudaban a cuidar y administrar el territorio del imperio carolingio. Todos estos títulos nobles nacen al alero del imperio de Carlos Magno. Ya que recuerden que Carlos Magno a su vez era un franco, pero como él extiende agranda el territorio que tenían los francos, se le dice imperio carolingio, ya, pero es el mismo imperio franco en su máximo esplendor, en la etapa más bacán, como dirían ustedes, que tuvo este imperio en su historia, en el tiempo que duró. ¿Ya? Entonces, Carlomagno también va a conquistar, por ejemplo, los sajones, va a conquistar aquí el sur, en el límite con Italia, lo que es la Lombardía, donde está Milán, acá la tierra de los croatas, qué sé yo, y va a incluir a la Iglesia Católica dentro de su imperio, porque va a llegar hasta la misma Roma. ¿Ya? Acá tenemos la disolución del imperio carolingio, o sea, cuando ya pone fin, disolver significa poner fin, terminar. Carlomagno muere, tiene un hijo que se llama Luis el Piadoso, y este a su vez tiene 3 hijos. Va a tener un hijo que se llama Carlos el Calvo, como yo, pero yo me llamo José. Va a tener un hijo que se llama Lotario, mire qué bello nombre, y otro que se va a llamar Luis el Germánico. Entonces estos 3 dicen, ¿saben qué? Para no pelear, dividámonos este imperio en 3 partes. Entonces, en la parte morada, lo que actualmente es Francia, o gran parte de Francia, va a quedar el rey como el reino de Carlos el Calvo. Al otro lado, ¿ya? De color naranjo, va a quedar el reino de Luis el Germánico, y ahí va a tener su origen Alemania. ¿Ya? Acá está el origen Francia, acá cerca del río Danubio, el río Rin, va a estar lo que es Alemania, otro país europeo. Pero al medio va a quedar el hermano Lotario, que era el hermano de mejor corazón, el más noble, porque estos dos de acá, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, no se tenían mucha buena. Entonces Lotario quedó al medio con el territorio central, incluida la Iglesia Católica, ¿ya? Y la capital va a estar ahí en Aquisgrán, para evitar guerras y peleas entre los reinos de los otros 2 hermanos. Pero va a ocurrir un gran problema, porque Carlomagno logró la unidad de todo el corazón del antiguo territorio del Imperio Romano de Occidente, al generar el Imperio Carolingio, que era la unidad territorial. Se había acabado la fragmentación, o sea, pequeños reinos. Él logró unir todo. Pero con su muerte y la muerte de su hijo Luis, de su hijo Luis el Piadoso, los nietos de Carlomagno, que son estos 3 que les nombré, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, van a dividir el imperio. Y va a pasar algo más terrible. Va a morir uno de estos 3. Adivinen quién muere. Lotario. Entonces, todo este territorio de color verde, que era el reino de Lotario, que algunos llaman la Lotaringia, miren los nombrecitos, ¿ya? Va a ocurrir
esta maldita guerra terrible, ¿cierto? Todas las guerras son malas, entre estos dos hermanos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué se van a pelear? Porque van a reclamar las tierras de Lotario que no tuvo hijos. Entonces, ¿a quién le corresponde heredar las tierras de su hermano Lotario que había muerto? Y por culpa de quien se queda con estas tierras va a comenzar una guerra en lo que hoy día serían Alemania y Francia. ¿Ya? Entonces, esta división de tierras se hizo en el llamado Tratado de Verdún en el año 843, que consistió en dividir el Imperio Carolingio en 3 partes. Continuemos. Entonces, con esa división del Imperio Carolingio, se vuelve a fragmentar, ¡pum! Se vuelve a dividir los territorios en Europa. Y producto de además de las invasiones, el mapa va a quedar de esta manera en el siglo IX al siglo X. Antes todo esto era un puro imperio, pero ahora van a ser otro imperio más pequeño, van a ser el Reino de Francia. Vamos a tener acá en España que va a estar dominada por el Califato de Córdoba, que corresponde a un reino islámico. ¿Ya? Y Francia va a estar acá. Vamos a tener aquí un pequeño reino de Córdoba. Vamos a tener los condados catalanes, que eran un condado que nace con el imperio de Carlomagno. Los estados pontificios acá, donde está la ciudad de Roma, que en este caso corresponden a la Iglesia Católica. El Sacro Imperio, que corresponde al territorio de Luis el Germánico. ¿Se fijan? Que este naranjo era Luis el Germánico. Este territorio, el nombre real es el Sacro Imperio Romano Germánico, de los hijos de Luis el Germánico. Acá el pequeño reino de Polonia, el Principado de Kiev, que es la capital actual de Ucrania, y ocupó gran parte de lo que es Rusia. Ya estos países chiquititos que ya existían acá, Croacia, Serbia, Bulgaria, el Imperio Bizantino, Hungría. Entonces ustedes ven que Europa ya no está bajo el dominio de un gran imperio, sino que hay otros reinos. Y esto ocurre principalmente cuando se divide el Imperio Carolingio. Ya van a existir pueblos invasores, vemos acá a los normandos o vikingos, ya que venían de esta zona, de Dinamarca, Noruega, ya. Entonces ustedes ven todas estas flechas moradas que empiezan a invadir territorio, las invasiones de los sarracenos o musulmanes, por acá por el sur, los que están de verde, y los magiares o húngaros, que van a invadir el centro de Europa, principalmente Francia y Alemania. Entonces aquí están los vikingos, acá están los húngaros o magiares que les mostré, que eran guerreros audaces que lanzaban flechas y eran hábiles con la espada a caballo. En cambio los normandos vikingos eran capos navegando y se metían del mar por los ríos gigantes, no como los ríos chiquititos que aquí tienen poca agua, que no se pueden andar ni en un bote ni en una balsa. Los ríos en Europa son grandes, con mucha agua, entonces se meten en barcos grandes y los vikingos ahí llegaban rápidamente a conquistar territorios vía los cauces de los ríos. Y finalmente por el sur, los musulmanes, que también de apodo le decían los sarracenos, llegaron hasta España, ¿ya? Entonces, todo estos antecedentes, ya este es el contexto en que surge el feudalismo, la guerra, la inseguridad, y la gente al sufrir estas invasiones va a empezar a escaparse de las ciudades y se va a ir a buscar protección al campo. Y esto va a hacer que estos grandes imperios que existían, el poder del rey disminuya porque no va a tener un ejército que le preste fianza, como se dice vulgar o coloquialmente, que le presten apoyo, y estos pequeños duques, condes,
los ducados, los condados, los marqueses que cuidaban el territorio del antiguo imperio carolingio, van a ser las principales autoridades de los territorios que tenían encomendados por el rey. Entonces, así va a haber una fragmentación política nuevamente, con la caída del imperio carolingio, y la autoridad va a recaer en estos señores, pues, duques, condes, marqueses, que administraban los territorios a su antojo, hacían lo que querían porque ya no le tenían que rendir cuenta a los reyes. Y así por culpa de esta fragmentación, división del poder político en estos territorios, van a ser el feudalismo. Ya durante este periodo se producen nuevas invasiones, los campesinos y habitantes de las ciudades aceptan la protección de estos señores, pero estos, para brindársela, debían someterse a la voluntad de este señor, los duques, los condes, los marqueses, en fin, ¿ya? Y a cambio de que recibir la protección, o sea, de dejarlo vivir en su territorio, en su terreno, estos debían entregar su servicio, que es el trabajo, si es gente pobre, y ser leales. Y digamos que a este proceso social, porque yo me someto, me da una palabra que no me gusta hacer, pero ustedes, las otras generaciones, que el hecho de, como dicen ustedes, ser Perkin, de estar para los mandados del señor feudal, eso es lo que tenían que hacer estos siervos, someterse, estar para los mandados y aceptar cualquier tipo de vejamen o maltrato, porque vamos a decir que podrían haber buenos o malos señores feudales, pero hacían lo que querían con quienes estaban en sus territorios. Es como esa frase que dice, mi casa, mis reglas, aquí es mi tierra, mis reglas. ¿Ya? Entonces el feudalismo como concepto, lo primero que tienen que recordar es que hay un castillo, como pueden ver en esa imagen. Y este castillo representa muchas cosas. ¿Por qué creen ustedes que en esta Edad Media y sobre todo el feudalismo, el corazón de la Edad Media? Por la cantidad de guerras que habían. Tenían que protegerse, entonces se hacía un castillo, se perforaba un hoyo y se llenaba con agua para evitar que el enemigo pudiese acceder a este lugar. El castillo era el refugio más seguro que existía en este tiempo. ¿Ya? Y por eso este es una organización social, política, por el poder que tenía el señor feudal de mandar en la sociedad, y económica, porque también la economía entiendan que es una ciencia, o sea, una forma de cómo nosotros nos organizamos para vivir y de administrar los pocos recursos o los muchos recursos que tenga esta sociedad. Entonces, todo esto se basa en la idea del feudo, de la persona que es dueña de la tierra. El dueño de la tierra controla a la gente, por eso es social. Al controlar y mandar a la gente, eso es gobernar, ¿ya? Porque tiene poder sobre la gente. Y también es quien tiene el poder económico, porque el dueño de la tierra y él ve qué se hace dentro de su tierra para que la gente que le obedece, se somete social y políticamente, coma y sobreviva, ¿ya? Y esto va a ocurrir entre el siglo IX y el siglo XIII. ¿Ya? Entonces, el feudo, yo les dije la palabra feudo significa tierra. Entonces, estas propiedades agrícolas, estas tierras de terrenos cultivados, principalmente por los siervos, que son los campesinos, los siervos plantaban trigo, plantaban cebada y otros productos que se requerían para comer, criaban animales, y una parte de lo que ellos producían debía ser entregado bajo el concepto de censo o arriendo de la tierra. Entonces el amo le decía, toma, aquí tengo una cuadra, una hectárea, trabájala, y de lo que produzca tú me tienes que pagar un arriendo, un censo. Y la mayoría de los casos, el noble o señor era leal a un rey, pues al rey de Alemania, al rey de Francia, qué sé yo. Esa era la forma en que se organizaba la sociedad en Europa en ese tiempo. Y finalmente acá tenemos una imagen de los caballeros, que eran los que el brazo armado de los señores feudales que les daban protección. El señor feudal, este conde, este duque, en algunos casos el príncipe que luchaba contra dragones, surge en este periodo. Ya esta idea de un poco que pueden ver en la película Shrek, que se ríe de esa idea del príncipe azul, de la princesa que busca a su príncipe azul amado. Pero en este tiempo, pero esa es una idea errada de cómo era este tiempo. La gente era muy cochina, brusca, salvaje, porque vivían de la guerra, vivían de la guerra.
y los que no querían morir se escondían en estos castillos o vivían alrededor de estos castillos, buscando protección, porque, como les dije, había muchas invasiones de los musulmanes por el sur, de los húngaros por el oriente y por el norte los vikingos. Entonces, esto se origina en las antiguas tierras del Imperio Carolingio, lo que actualmente es en Francia, y luego se imita en el resto de Europa, por eso se expande, ¿ya? Y teniendo cada característica en un distinto reino y regiones de Europa, ¿ya? Y el elemento central de las relaciones entre personas, a nivel político, social, era el vasallaje, por lo que ustedes lo homologan o encuentran parecido a ser Perkin, ¿ya? Quiero que el vasallaje. Hay un gran señor, que es el rey. Este tiene un vasallo que les da protección militar, ¿ya? Le da el poder judicial de decir lo que es justo e injusto. Tiene comida, ¿ya? Y el vasallo obtiene de este señor ayuda militar, consejo y ayuda económica, ¿ya? El señor le da protección al vasallo y el vasallo le tiene que retribuir con lo que tenga, con ayuda militar si es que tiene sirvientes para pelear la guerra, tiene que darle consejo al rey. El rey a veces necesita escuchar ideas para poder ganar una batalla o una guerra, y ayuda económica, dinero, ¿ya? Como se dice, era una relación de dependencia personal que se contraía libremente y tenía una duración vitalicia. ¿Vitalicio qué quiere decir? Para toda la vida. Y establecía obligaciones recíprocas. Como dije, el rey entrega protección militar con su ejército, le da poder de justicia, le entrega sustento en caso de que no alcance el alimento, pero el vasallo, el que es vasallo del rey, tiene que también entregar la ayuda militar, dar consejo y pagar eso con una ofrenda en dinero, en oro principalmente. Esta relación de vasallaje es una especie de contrato que solo se establecía entre nobles, que quede muy claro eso. Un rey tiene de vasallo a la nobleza, a un conde, a un duque, a un marqués, ¿ya? Y este vasallaje tenía un homenaje de investidura, que es cuando ustedes, por ejemplo, si vieron las películas del rey Arturo, es cuando el rey, o Corazón de Caballero, cuando el rey toma una espada, yo voy a tomar esta peineta, y le pone la espada en el hombro, y dice, agáchate, y le pone la espada en ambos, en la cabeza, y lo declaran caballero. Ese es el homenaje de investidura, porque ese tipo pasa a ser vasallo del rey, y esa era la ceremonia, ¿ya? Del famoso vasallaje. Entonces, un hombre se convertía en vasallo de su señor, jurándole lealtad por toda la vida, ayuda y consejo en una ceremonia, que era este homenaje, y luego el señor hacía entrega de un cargo y un dominio, le entregaba tierras, que en este tiempo el dinero como tal no existía, no tenía, a excepción del oro, pero el dinero como lo conocemos hoy día no existía. El poder estaba en quién era dueño de la tierra. Entonces, mientras más tierras te entregaran a ti, eras más poderoso porque tenías más posibilidades de cultivar y de producir esa tierra. ¿Ya? Entonces, esta otra ceremonia se llamaba investidura. Primero se hacía un homenaje y después cuando el tipo, después la investidura es cuando te ponían la espada y después cuando te entregaban tierras, eso era la investidura. Ya en el territorio de un feudo había aldeas, caseríos donde vivían siervos y campesinos libres junto a su familia, y en el centro estaba el castillo, o sea, de una propiedad y este castillo gigante, ¿cierto? Y alrededor podía haber aldeas y lugares donde se cultivaba la tierra, como esta imagen que vemos aquí. Finalmente, para un rey o un noble, la entrega de dominios territoriales a cambio de lealtad y servicio era una forma conveniente de tener guerreros y también de tener dinero o recursos, ¿ya? La tierra era abundante, habían pocas personas, y con el trabajo de la tierra se obtenían recursos. Entonces tú tenías gente para ir a pelear una guerra, jóvenes, y tenías gente a trabajar a la tierra y que te diera recursos. O sea, los siervos eran muy
necesarios y útiles. Digamos que estos siervos eran los famosos Perkin que ustedes llaman. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos reyes, Luis VII de Francia y Federico Barbarroja de Alemania. Y ellos tenían el poder central. Ellos eran los señores, el Big Boss, no sé, ¿ya? Y aquí surge una jerarquía, pues, está el rey arriba, los nobles, y después el resto de la sociedad que los siervos, ¿ya? Entonces, como dice aquí, surge una verdadera jerarquización que va desde el rey, que es el señor de todos, luego es el señor de todo y no es vasallo de nadie, hasta el último siervo que no es señor de nadie. Y el rey es solo la cúspide, la puntita más angosta de la pirámide, ¿ya? Y no siempre va a tener más poder que sus vasallos, que los nobles. Entonces, así se estructura la sociedad feudal. Arriba tenemos al rey, que es el tipo que en teoría es más poderoso, pero en este tiempo cuando caen los imperios, los reyes van a perder poderes. Después viene la nobleza, que está compuesta por gente de civil, como los duques, condes, marqueses, ya, que son miembros del alto clero, y también obispos y arzobispos de la Iglesia Católica. Después vienen otros caballeros de menor rango, como los varones, caballeros, o los hidalgos, como el Quijote de la Mancha, ¿ya? Y estos van a tener menores cantidades de tierras, porque son menos importantes. En el punto 4 tenemos campesinos y villanos, pero ojo, villano no es el malo de la película. Villano es el que vive en la villa, así como el ciudadano es el que vive en la ciudad. La palabra villano es el gentilicio de la persona que vive en una villa. ¿Ya? Y estos villanos o campesinos libres, que eran la mayoría de la población, vivían en las tierras de los señores feudales y aparte tenían que trabajar. Estos eran los famosos Perkin. Y finalmente están los siervos de la tierra o de la gleba, los cuales están obligados a trabajar para el señor feudal la tierra donde habían nacido. O sea, si tú naciste dentro del feudo de este tipo, no eres libre. Tienes que trabajar para siempre, y tus hijos, y tus nietos, y toda tu descendencia. Qué terrible. Era casi una especie de semi-esclavitud, encubierta, dicen algunos. Entonces acá, por ejemplo, en la mano derecha podemos ver el rey, los caballeros, la nobleza y la iglesia, y el resto de los vasallos, que son los siervos. Acá también pues, está el rey, los nobles, el clero, los villanos, los que viven en las villas, y los siervos que están condenados. Toda esta explicación da cuenta que la Edad Media era una sociedad estamental, ¿ya? Porque cada uno de estos, el rey, la nobleza, los varones, los campesinos y los siervos, son un estamento. ¿Y por qué son un estamento? Porque a diferencia de las clases sociales que tú, no sé, pues Alexis Sánchez era pobre, jugó a la pelota, entró a Colo-Colo, de Colo-Colo se fue a Argentina y de Europa y ahora ganó muchos millones. Entonces ahora es rico, es millonario. Ya dejó de ser un niño pobre, cabro chico tocopilla, sino que pasó a ser un niño rico que jugó en Inglaterra, en España, ahora está en Italia, habla 3 idiomas, no sé. En el tiempo de la Edad Media eso no hubiese podido pasar. Alexis Sánchez lo más probable es que haya sido hijo de un siervo, y aunque haya sido el mejor del mundo, hubiera muerto como siervo, porque no hubiese podido cambiar de situación. El que nace pobre, el que nace siervo, muere siervo. El que nace campesino libre no puede aspirar a ser un varón. Y el duque no puede aspirar a ser rey, ni modo que sea hijo del rey, que sea príncipe. Entonces estos estamentos no cambian. Vamos a tener una clase privilegiada y una clase no tan privilegiada que va a ser explotada por esta clase privilegiada. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, la pertenencia a un estamento estaba determinada por el nacimiento y no por la existencia de movilidad social, lo que le expliqué en el ejemplo de las clases sociales. En particular desde la base, o sea, desde abajo de la pirámide, hacia arriba. Los que están abajo son la mayoría y los menos privilegiados, los que están arriba son menos y son los más privilegiados. La economía feudal, importante. Este es un dominio o un feudo. Dominio significa porque domina la tierra, es dueño de la tierra.
Incluía tierras, caminos, cultivos, molinos, edificios, bosques, praderas, aldeas campesinas. Y durante el periodo feudal la economía era autárquica, que está aquí en rojito. ¿Qué significa que sea autárquica? Que corresponde a la palabra autarquía. Significa autoabastecerse, o sea, ellos creaban animales, cultivaban, entonces creando animales sacaban la leche, sacaban la carne, sacaban los huevos de la gallina, no sé, cultivando la tierra sacaban el trigo que saca la harina de donde se hace el pan, por ejemplo, la cebada y otros productos, el arroz, no sé. Ustedes saben que de la harina y del trigo sale casi todos los alimentos que nosotros consumimos hoy día, sobre todo en Europa, que no conocían ni el tomate ni las papas, que no son productos americanos y se conocen hasta después del descubrimiento de América. ¿Ya? Entonces, el dueño de la tierra tenía acceso a todo eso. Por eso se dice que la base de la riqueza, como les dije, el rico no es el que tenía más oro y más dinero, sino que el que era dueño de más cantidad de tierras, extensiones de tierra. Aquí hablamos que Rancagua y todas las comunas alrededor de Rancagua podrían haber sido un solo feudo, ¿ya? Entonces, este señorío, porque pertenece a un señor, ¿ya? Este feudo, el que tenía la mayor extensión de tierra era el más rico, porque podía producir más alimento y más recursos. ¿Ya? Aquí, si sobraba algo, no existía el comercio formalmente, en grandes cantidades, ¿ya? Y los emisarios del señor feudal recogían impuestos en especie y le dejaban a los campesinos pocos productos. Finalmente los campesinos trabajaban y lo que producían se lo llevaba al señor feudal, y estos campesinos vivían en una pobreza bien terrible. Como consecuencia de la inexistencia del comercio, no había circulación de dinero, porque el dinero surge el producto del intercambio comercial. Pues. Te cambio esta peineta por este teléfono. Ya, toma, toma. Antes era el trueque, ahora no. ¿Cuánto cuesta el teléfono? No sé, pues 20 lucas. ¿Cuánto cuesta la peineta? 100 pesos. Ah, no, pues no me alcanza. Porque no hay venta. Ya, ¿te fijas? Y por último, aquí está el feudo. ¿Ya? Este mapa, vemos aquí a mano derecha de su pantalla un castillo donde vivía el señor feudal. Acá vemos tierras cultivables, ¿ya? Que eran del señor feudal y que eran cultivadas por campesinos. Acá vemos tierras cedidas por el señor feudal a campesinos. Acá le trabajan directamente al señor feudal. Acá se les cobra este censo, este arriendo de tierra. Acá están las pequeñas aldeas donde vivían los campesinos y que trabajaban aquí al lado en estas tierras cultivables. Y acá son tierras comunales, de ahí viene la palabra comuna, en común, tierra en común, para que puedan sobrevivir las personas. Y estas tierras comunes, hay bosque, pasto para el ganado, para que existan ahí, estén libres las vaquitas, las ovejitas, las cabritas, no sé. ¿Ya? Las gallinas, patos, gansos, pavo, qué sé yo, todo lo que sirva para comer. Y así era, esto es un ejemplo de lo que es la autarquía. Entonces aquí yo produzco todo lo que necesito para vivir. Y aquí en el castillo viven los más privilegiados, y acá los que trabajan en la tierra y crían animales, qué sé yo, son los que pagan este impuesto, son los que tienen, entre comillas, menores recursos. Eso sería nuestra clase de hoy. Espero que estén súper bien. Tarea, explicar en qué consiste el feudalismo. Para eso, en su texto de estudio, pueden, lean, aquí dice el origen del feudalismo, ¿ya? La página 128 y 129, y respondan las preguntas 2 y 3. En su cuaderno le sacan foto
me la envían al correo electrónico profe.josevillagrán@gmail.com o al WhatsApp. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, que estén muy bien. Que Dios les bendiga mucho.